Leo hasta el 20. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. El 29, pueden continuarlo acá. Pasando bien. Bien, y el último bloque, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Amén. No, hasta ahí llegamos. Otros muchos. ¿Sí? Todavía sigue sin. Ok, vamos a leer por favor los versículos claves, son el 3 y el 4. A la cuenta de 1, 2, 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. Amén. Voy a preguntar a los hermanos de visuales si tenemos el video. ¿Sí? No, ok, no hay video. Ok. Vamos a dejar este tiempo delante de nuestro Dios. Vamos a dejar este tiempo delante de nuestro Señor para que preparen nuestros corazones para la palabra. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana que nos has regalado para compartir tu palabra. Háblanos al corazón, Señor. Prepara nuestro corazón como tierra fértil para recibir el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos siempre a extraer eh, ejemplos prácticos que podamos poner en ejercicio todos los días de nuestra vida, Señor. Nosotros no solamente queremos ser oidores de tu palabra, sino también hacedores, Señor. Ayúdanos, Padre, a eh, atesorar tu palabra continuamente en nuestros corazones y de tal manera que tu palabra no regrese vacía, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra la titulé cuando me deje pasar a testificando de la obra que Dios ha hecho. Yo no sé si tú tienes algo que testificar acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Espero que sí. Gloria a Dios que siempre tengamos algo que testificar a nuestro Dios. Y hoy nos vamos a dar cuenta cómo Pablo, en medio de una situación que se presentó, de la cual ya leímos, ellos optaron por testificar siempre de lo que Dios había hecho. ¿Sí? Miren, la iglesia ha venido creciendo.
Recuerden que vamos por el capítulo 15. La iglesia poco a poco se ha ido constituyendo cada vez más de hermanos. La iglesia cada vez se estaba llenando. Y así como crece también el número de personas, también pueden llegar a crecer los problemas. ¿Sí? Siempre decimos, Salomón tuvo ¿cuántas esposas y cuántas concubinas? Tuvo en total 1000. Tuvo 1000 esposas, 1000 problemas. ¿Sí? Si contamos a la suegra, 2000 problemas. No, es broma, no. Dios bendiga a la suegra siempre, sí. Dios bendiga a todas las suegras. En una iglesia existen muchas áreas en las cuales pueden surgir conflictos. Muchas áreas. Puede haber pecado entre los creyentes. Puede haber conflicto con el liderazgo de algunos líderes. Y puede haber conflicto entre los creyentes. ¿Sí? Alguien puede decir, por ejemplo, mira el pecado de aquel hermano. Alguien también puede decir, bueno, ¿y ese líder qué le dio? ¿Y por qué nombraron a fulano líder? ¿Y por qué él tiene que ser el líder de mi fraternidad? ¿O por qué él tiene que liderizar tal cosa? Y también puede haber conflictos entre creyentes. Mira, hermano, ¿qué pasó? Y entonces buscar inconvenientes por allí. Fíjense como dice el versículo 1, ¿no? Para entrar ya en contexto. Creo que toda la mañana hoy vamos a estar con este tema. María Fernanda, disculpa. El gozo del Señor esté con ustedes siempre. Porfa, gracias, sí. Entonces algunos, acompáñame a leerlo, por favor. Entonces algunos que venían de Judea. Miren, llegaron unos legalistas a la iglesia. Los hermanos que están haciendo el discipulado ya deben estar familiarizados con este término. Legalismo. Estos legalistas llegaron a Antioquía. Esta iglesia estaba en plena efervescencia, estaba creciendo y ellos llegaron con ciertas ideas para cambiarla. Los apóstoles venían enseñando acerca de Jesús, su sacrificio en la cruz, y estos sujetos, estos hermanos judíos, llegaron a agregarle algo, así como ellos estaban acostumbrados a sumarle cosas, por algo está el Talmud, ¿verdad? El Talmud, que son 600 y tantas leyes que ellos deben seguir. Un judío ortodoxo en estos días sigue no solamente los 10 mandamientos, sino 600 y tantos que son unas costumbres rabínicas que vienen desde hace muchísimo tiempo. Ellos siempre están acostumbrados a agregar cosas, ¿no? Como decía Pablo más adelante, incluso cargas que ni siquiera ellos mismos, ni nuestros antepasados, decía Pablo, podían seguir, no cargar. Entonces llegaron estos legalistas con ciertas ideas y dijeron, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Pequeño detalle, ¿no? Ellos habían recibido el evangelio de parte de los apóstoles y en ningún momento se hablaba de circuncisión. Recuerden que estamos hablando de gentiles, personas como usted y como yo, que en Grecia y en otras regiones recibían la palabra y que ahora estos sujetos que venían de Jerusalén, no venían de cualquier lugar, venían de Jerusalén diciendo, mira, aparte, si ustedes quieren ser salvos, ya aceptaron el sacrificio de Jesús, pero tienen que orar, ¿verdad? Entonces ellos estaban añadiendo obra a lo que tiene que ver con el proceso de salvación. Imagínense que el proceso de salvación consistiera en algo que hace Jesús y adicional algo que tenga que hacer yo. Una locura. Todo tiene que ver con la providencia y la gracia de Dios. ¿Sí? No tenía nada que ver con lo que hagamos nosotros, porque si no, ¿para qué se sacrificó Jesús? Si hay algo que podamos hacer nosotros para obtener la salvación. Entonces, hoy en día también puede haber cristianos que estén añadiendo más carga de la que ya hay en otros hermanos. Alguien puede decir, si no hablas en lenguas, tal cosa. Si no haces obras, entonces aquella otra cosa. También se puede hablar mal de la iglesia, pero debemos recordar siempre que la iglesia es la desposada, es la novia de Cristo. ¿Sí? Recuerden que Apocalipsis nos narra cómo con lino blanco y resplandeciente se va a vestir la desposada para recibir al rey, a su esposa, en las grandiosas bodas del Cordero. Yo quiero estar allí. Entonces,
También Pablo y Bernabé confrontaron a estos sujetos. No se quedaron callados. Ellos les dijeron, bueno, dicen que hubo una discusión y contienda no pequeña. En la Reina Valera, pues dice discusión y contienda no pequeña. En la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice que discutieron con vehemencia. Miren, en una fábrica surgió un problema con una parte en la línea de producción. Los líderes de la fábrica invirtieron mucho tiempo en hablar sobre el problema en la línea de producción. La fábrica se vio muy afectada al punto de que estuvo casi cercana a cerrar, porque ellos enfocaron más tiempo en hablar del problema y no en buscar la solución al problema. Se desgastaron hablando en vez de solucionar. En la vida diaria también eso nos puede suceder. Hay personas que hablan y hablan y hablan de los problemas, pero no proponen soluciones. Y en muchos casos los que hablan no tienen menor idea de cómo solucionar, pero hablan del problema. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Cómo actuaron? Ellos fueron a buscar ayuda. Ellos, esos mismos que estuvieron con Jesús, ellos decidieron, tenemos un límite. Ellos acordaron, no vamos a seguir contendiendo con los hermanos, exponiéndole argumentos, vamos a Jerusalén, hablemos con aquellos que estuvieron con Jesús desde el principio de su ministerio y vamos a ver qué opinan ellos acerca de lo que están hablando estos judíos. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos un problema, no reconocemos nuestros límites y nos creemos todopoderosos, autosuficientes y no queremos buscar ayuda? Pues Pablo y Bernabé no permitieron que estos intrusos engañaran a los hermanos, ¿sí? Ellos defendieron la iglesia. El liderazgo está para defender la iglesia, no para herirla. Amén. Finalmente optaron por ir a Jerusalén por ayuda. Hay problemas que requieren buscar ayuda. Pablo y Bernabé buscaron ayuda y si ellos, siendo quienes eran, hombres llenos del Espíritu Santo, conocedores de la verdad, amantes de la palabra, ¿cómo ellos pudieron reconocer que tenían un límite y que tenían que buscar ayuda? De la misma manera, nosotros también, no es un síntoma de debilidad, tenemos que identificar esos momentos en los cuales necesitamos ayuda. Finalmente llegaron a Jerusalén. El versículo 3 narra que ellos, siendo encaminados por los hermanos, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y finalmente los hermanos se llenaron de grande gozo por lo que Dios estaba haciendo de mano de los hermanos. Y viene el versículo 4 que dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Jesús había hecho con ellos. Hay cristianos optimistas y hay cristianos pesimistas. Ellos llegaron hablando a Jerusalén de las maravillas que Dios había hecho. Ellos no llegaron en el versículo 4 diciendo, buenas, acabamos de llegar del primer viaje misionero, les cuento. Los judíos llegaron a Antioquía y dijeron que un grupo de ellos que no contaron el problema. Ellos llegaron narrando las maravillas que Dios había hecho. Yo me imagino que eso exaltaron toda la obra que Dios, mire, los gentiles, esos se han convertido, aquellas personas que padecían enfermedades fueron curadas y tal. Y un detalle allí con los, pero ya vamos a comentárselos, pero siguieron exaltando el nombre de Dios. Es una actitud que debemos imitar. Esto no ocurre solamente en un ambiente como en la iglesia, también en nuestros ambientes de trabajo o académicos también. Puede haber personas que se enfocan siempre en lo negativo. No ven lo positivo, sino que ven lo malo. Y entonces esto no es lo que hicieron Pablo y Bernabé. Nosotros deberíamos siempre promover las cosas buenas que Dios ha hecho. Amén. Siempre. Debemos hablar bien de la novia del Señor. De tal manera que las personas
que nos escuchen digan, hey, yo quiero ir a ese lugar, yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ser parte de eso. Yo comencé a trabajar en una empresa desde muy joven en el área de seguros y por casi 20 años estuve en ese ámbito. También me preparé profesionalmente en el área de seguros y entonces solía escuchar en la universidad otras personas que también trabajaban en otras empresas de seguro. Y siempre me topaba con un fenómeno muy interesante. Personas que hablaban mal de su trabajo. Voy a decir algunos ejemplos, no tienen que ver con la realidad, pero son ejemplos solamente. No voy a ver a alguien aquí de esas empresas y después me llame cuando termine el servicio, ¿verdad? Entonces, tenía compañeros en seguros mercantil. No, mira, seguros mercantil es puro nombre, esa empresa es malísima. Otros decían que trabajaban en Banesco Seguros. Banesco paga mal. La banca sí paga bien. Oye, pero los del seguro no tienen, Banesco Seguro no es lo mismo que banco, sí, que el banco. Multinacional de seguros tarda mucho en pagarle los siniestros a los asegurados, por ejemplo, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué haces trabajando allí? ¿Qué haces trabajando allí? El mismo fenómeno con compañeros de trabajo también lo vivía en la misma empresa donde yo trabajaba, ¿no? Hablando pestes de la empresa, ¿sí? Y yo me preguntaba, si no te gusta donde estás trabajando, ¿qué haces trabajando aquí? Quejándose, hablando en los pasillos, que la empresa aquí, que la empresa allá, que el ambiente, pero eso hacía que hubiese un ambiente incómodo en el trabajo, en medio de los que no estábamos en esa onda, ¿sí? Lamentablemente en la vida de fe puede suceder lo mismo, ¿sí? Creyentes que hablan mal de su iglesia o que critican todo lo que hace la iglesia. Pablo y Bernabé pudieron haber llegado hablando de todo lo negativo del primer viaje, pero al contrario, llegaron hablando de las maravillas que Dios había hecho a través de ellos. ¿Esto qué hacía? ¿Entristecía a los hermanos? No, les causaba gran gozo a los hermanos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en este tiempo con lo que contamos de la iglesia? ¿Estamos generando gozo con los que nos escuchan hablando de la iglesia? Espero en Dios que sí. El nombre de nuestro Dios debe ser exaltado y glorificado siempre. Hay cristianos que lejos de resaltar lo positivo de su iglesia, resaltan solamente lo negativo. Se desgastan hablando mal de su iglesia y desgastan la vida de los que están en su entorno. Yo estoy convencido que es más provechoso que un cristiano que se siente insatisfecho en su iglesia debe irse a una iglesia donde sus necesidades sean satisfechas. Que no desgaste su vida criticando y criticando, ¿sí? Y no creciendo espiritualmente. Al contrario, lo que hace es también dejar que el entorno a su alrededor crezca, así como no está creciendo él. Es más provechoso que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo espiritualmente. Esa decisión estoy seguro que es más provechosa espiritualmente para todos los creyentes. Pablo y Bernabé estaban en medio de un conflicto enorme. ¿Y qué es lo primero que hicieron? No actuaron, ¿sí? Como suele ser común, hablar de lo negativo. Este hermano en Antioquía hacía tal cosa. Aquella hermana en el Ponto hacía tal otra. Yo vi una parejita por allá en Chipre, en la isla. Sí, haciendo tal cosa. No era eso el motivo con el que ellos llegaron. Refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Qué precioso es contar lo que Dios hace a través de ti. Ellos contaron lo que el Señor había hecho con ellos y nosotros podemos contar cosas increíbles acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas continuamente. Qué precioso es que usted, en vez de quejarse incluso de sí, que yo no tengo un buen empleo, o que yo no tengo trabajo, o que yo gano mal, o que siempre vivo enfermo, o que, bueno, mi vida es una queja continua. Qué precioso es que podamos exaltar las maravillas que hace Dios en mí continuamente.
Yo pienso que cuando una persona está muy débil en la fe o se siente muy quebrantada o tiene mucha aflicción, vaya a un hospital. Yo siento que allí se le puede levantar el ánimo de ver tantos enfermos, tantas personas padeciendo, con tantas circunstancias, queriendo un milagro. Y entonces yo creo que allí se levantaron, Señor, gracias, de verdad, ya no me vuelvo a quejar. No, no, eres grande, eres grande. Me gustaría que leyéramos un grupo de versículos. Yo coloqué acá: lo que contamos de la iglesia genera gozo en los que nos escuchan. Es algo que debemos meditar. Vamos a por favor, leer los versículos que van del 5 al 7. Son todos estos que están aquí. Dice, pero algunos... Miren, los fariseos insistían en la circuncisión. No solamente lo dijeron en Antioquía, sino que cuando fueron a Jerusalén tenían el mismo discurso. Insistían en que la salvación se debía alcanzar solamente con la circuncisión. Era necesario ese elemento adicional. Pero al reunirse con los líderes y después de mucha deliberación tomaron una decisión. Pedro se levantó e inició una exposición muy detallada, como la leímos al inicio, ¿sí? Explicando, recordando que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos, ¿sí? No hubo diferencia entre judíos y gentiles, y les dijo, ¿por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué obligan a los nuevos creyentes a obedecer leyes que ni los antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Creemos que somos salvos por la gracia de Dios. Ellos creen ya, igual que nosotros. Entonces todos estaban callados, así como ahorita, y escucharon. Apenas terminó Pedro, se levantó otro, Pablo, Santiago. Y Santiago dijo, Pedro ha contado cómo Dios eligió a los gentiles para ser parte de su pueblo. Esto ya ha sido anunciado por los profetas, y citó los pasajes bíblicos correspondientes. El Señor había prometido a eso y añadió a los nuevos creyentes. Entonces, ¿por qué había que incumplir leyes innecesarias? En todo caso, ellos van a enviar carta informando sobre la práctica que ordenó Moisés, porque Moisés se seguía predicando evidentemente en las sinagogas, incluso hoy en día también. Entonces ellos enviaron a Judas y a Silas junto con Pablo y Bernabé. ¿A dónde los enviaron? A Antioquía, Siria y Cilicia. Enviaron la carta finalmente. ¿Y qué decía la carta? Vamos a leerla juntos. Yo voy a leer una mitad de la carta y ustedes leen la otra mitad. Primera mitad. Nosotros los apóstoles, esto es la Nueva Traducción Viviente, nosotros los apóstoles de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos, pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos que han ido aquí a verlos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Pero eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Pablo y Bernabé, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos... Cuando leyeron la carta, los hermanos no se entristecieron.
se alegraron mucho, pues el contenido los tranquilizó. Como Judas y Silas eran profetas también, ellos hablaron con los hermanos y los tranquilizaron y los animaron mucho. Luego de tiempo que tenían ellos en Antioquía, entonces fueron despedidos con mucho cariño. En este caso, Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con con muchos otros seguidores, enseñaban y anunciaban el evangelio. ¿Ok? Gloria a Dios, tema resuelto. Tenemos un versículo 1 con un gran problema, porque eran los mismos hermanos que estaban en Jerusalén, que habían ido a Antioquía a presentar esta situación. Y aquí tenemos entonces ya unos versículos del 23 al 29 donde exponen que ya el problema estaba resuelto y todas las partes habían aceptado la decisión. En la carta se desautorizó a los que habían hablado y también quedó en evidencia de que los problemas no eran doctrinales, eran de forma. El nombre de nuestro Dios debe ser exaltado y glorificado siempre. Ahora viene la pregunta. ¿Estás viviendo para exaltar y glorificar a Dios? Erro, un amén solamente. ¿Estás viviendo para exaltar y glorificar a Dios? Amén. Glorifica a Dios en todos los ámbitos de tu vida. En todos. Hasta en tus redes sociales. El mundo está lleno de intrigas, mentiras, corrupción, ¿o no? ¿Qué espera ver un no creyente en las redes sociales de un creyente? Algo diferente a lo que ve en el mundo. ¿Es así o no? Eso dice la lógica. Ellos esperan leer, los que no conocen de Dios, en las redes sociales de un creyente, mensajes de esperanza, de vida y de paz. No paz, 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 sino paz. No puntas, por ejemplo. Yo tengo una recomendación en esta mañana para mis hermanos que están acá presentes y también que nos están escuchando. Lo que usted tenga que decirle a alguien, dígaselo directamente o escríbaselo. Amén. Eso es saludable. Eso tiene muchos años. Uy, no, yo estoy cansado de Maracaibo. Eso es una cosa. Siempre he visto, pues. No sé por qué alguien que tiene que decirle algo a otra persona lo pone en su historia. O en su estado. Gracias. O en su estado. Por ejemplo, no me pagaste, pero algún día la pagarás también. ¿Sabes qué? Eres un falso. Tú lees eso y tú berro y cierras ahí porque tú... Miren, sería contradictorio, no estoy hablando de este ministerio, pero sería contradictorio, estoy hablando a nivel general. ¿Sí? Imaginemos a un joven que tiene no mucho tiempo de conocer al Señor, un joven, un muchacho. Entonces, en las redes sociales de la iglesia, es decir, en el grupo de WhatsApp de la iglesia, amén, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, a todas las cosas que ponen los hermanos, ¿no? Y en sus estados, sapo, algún día vas a caer. Otro mensaje, diablo, cuando esté en mi reino vas a ver. Bruja, te espero en la bajadita. Entonces, y en la iglesia, bueno, oremos, amén, amén, aleluya, santo, santo de Israel. Entonces no hay como una correlación, ¿verdad? Entre, bueno, hay algo aquí que no cuadra, ¿sí? Se engañan a sí mismos. O ese joven juega a ser cristiano, pero Dios no puede ser engañado, ¿sí? Él examina nuestros corazones. Desafortunadamente hay un mal hábito dentro del pueblo de Dios, cambiando de tema. María Fernanda. Again. Ok, gracias.
Hagamos un hábito: leer, estudiar y enseñar la palabra. Alguien dice por allí que si usted lee 5 capítulos de la Biblia al día, 5, no más, en un año la puede terminar, sin seguir ningún plan de lectura. ¿Okay? Hay muchos planes de lectura, pero si usted sigue un plan de 5 capítulos al día, usted termina la Biblia por allá en noviembre. No por velocidad. No para que usted diga, ya me he leído la Biblia 5 veces. Sino para que usted se llene de la palabra. Hay muchos creyentes desnutridos de la palabra. Creyentes que tienen años en la fe y entonces hay que buscar, por ejemplo, Habacuc y lo busca por allá por Apocalipsis. ¿Sí? Y que busquen ahí Ezequías 38 y buscándolo afanosamente porque él cree que hay un libro que se llama Ezequías. Y todavía ahorita seguro hay quien lo dude. Ay, Ezequías que 14. Hay mucho pueblo de Dios que desafortunadamente no se enfrenta con la palabra, no lee la palabra. Desde que comenzamos este año, nuestra hermana Yuri nos está apoyando con el plan de lectura anual. Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos un plan de lectura. Ella fielmente envía un pasaje en audio. Muchos de ustedes forman parte de esa cadena de mensajes que se envían con el propósito de que usted esté lleno de la palabra de Dios. Usted puede estar lleno de pastelitos, de empanadas, no sé, de hamburguesas, pero también es importante que esté lleno de la palabra de Dios. Estos hermanos no se hubiesen dejado persuadir, no hubiese sido necesario ir a Jerusalén a resolver ese problema si los hermanos allí hubiesen agarrado a los judíos y le hubiesen dicho eso de la circuncisión ya no aplica. No hubo esa respuesta, no hay registro de esa respuesta. Un creyente que está firme en la palabra de Dios no se deja engañar con nadie. Cuando viene alguien con un cuento chino, la persona, pues, con el respeto de los chinos, por supuesto. O sea, cuando viene alguien con un cuento extraño, entonces, sí, no vaya a ser alguien de la comunidad, que entonces, no, que un paquete, entonces con Chile, ¿no? Entonces, estos hermanos necesitaban tener estaban naciendo en la fe, ¿ok? Gran parte del pueblo de Dios se preocupa mucho por el mañana, muchísimo, pero no se preocupa por las almas que se están perdiendo sin Cristo. Hay peso en tu corazón por esas almas que no están recibiendo la palabra. Hay peso en tu corazón por tantas personas que están partiendo de este mundo sin la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo sobre este tema? ¿Qué estás enfocando actualmente en la obra de Dios? ¿Lo positivo o lo negativo? Pablo y Bernabé cuidaban a los hermanos en medio del conflicto. No dejaban de resaltar las cosas buenas que Dios había hecho a través de ellos, y es una invitación a que tú puedas continuamente resaltar lo bueno que Dios ha hecho. Y finalmente, ¿qué decisiones debes tomar en tu vida de fe? Solo tú las sabes. ¿Qué decisiones debes tomar? Es importante que nosotros meditemos en nuestra relación con Dios. ¿Cómo está actualmente? ¿Fracturada? ¿Sólida? ¿Necesita atención? ¿Necesita ayuda? Gloria a Dios que nosotros durante la semana podamos meditar en este pasaje y poder evaluar cómo estamos resolviendo las cosas en este tiempo. Humanamente, espiritualmente. Dios forma parte de la ecuación en el momento que necesitas resolver una situación, o humanamente persigues, de acuerdo a tu conocimiento y experiencia, cómo resolver las cosas. Vamos a leer una vez más los versículos 3 y 4 para finalizar. 1, 2, 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles.
y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Amén. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por ayudarnos a ver la importancia que tiene, Señor, el hecho de que nosotros estemos fundamentados en tu palabra continuamente, Señor. Padre, por medio de la actuación de Pablo y Bernabé, Señor, podemos ver cómo bíblicamente podemos resolver las situaciones que puedan llegar a nuestra vida y nos toman desprevenidos, Señor. Qué bueno que ellos pudieron darse cuenta que era más saludable acudir a Jerusalén que quedarse discutiendo con estos judíos, Señor. Gracias porque tú has llegado a nuestras vidas, Señor, y si bien nuestra vida era un desastre, literalmente cuando tú llegaste, Señor, has llegado a poner orden, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que tienen mucho tiempo en la fe, aquellos también que están creciendo en la fe y aquellos que están haciendo el discipulado en este tiempo, Señor. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que bendigas esta semana, Señor. Nosotros queremos continuamente agradarte, Señor, y darte lo mejor de nosotros, Señor. No lo que nos sobra, sino las primicias queremos que sean para ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos propósito, una vida nueva. Ayúdanos a renovar, Señor, nuestro entendimiento cada día, Padre. Te alabamos, te glorificamos y dejamos este tiempo en tus manos, en las manos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Qué bueno que nosotros podemos confiar en su infinita gracia continuamente.